Mi nombre es Josefina Frías, soy parte de la Fundación Bosque Sagrado, Fundación Dominicana para el Desarrollo Humano y la Protección del Medio Ambiente. En nombre de todo el Consejo Directivo, le damos la más cordial bienvenida a los estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis, de aquí de República Dominicana, así como también a los voluntarios y colaboradores de España, que son nuestros compañeros de federación. También le damos la bienvenida a los voluntarios dominicanos de la Fundación Bosque Sagrado. En estos momentos, pues, ya están entrando en la sala de Zoom. Hoy es un gran día, hoy es un día muy especial. La Fundación Bosque Sagrado se viste de gala en poder impartir el tema que vamos a dar en el día de hoy. Esta actividad se organiza para celebrar lo que es el Día Internacional de, a ver, aquí la tengo, Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente durante guerras y conflictos armados. ¿Por qué la Fundación organiza esto? Porque la Fundación apuesta a lo que es la sensibilización de toda la ciudadanía para poder llevar a cabo su misión, es el cuidado y la protección del medio ambiente a través del amor hacia la madre tierra y así poder cuidar y preservar los recursos naturales. El tema que tenemos en el día de hoy es el corazón sereno previene los daños que causan las guerras. El facilitador que nos va a transmitir estos conocimientos es un conferencista magistral, el señor Ramón Velasco Gemio, natural de Badajoz, España, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Extremadura. Ha trabajado en la Dirección General de Medio Ambiente en las áreas de cultivos acuáticos y espacios protegidos. Ha colaborado en acciones de sensibilización y concienciación ambiental desde el área de ecología de ADACET, España. Ha colaborado en varias publicaciones ambientales y participado en foros sobre la protección de los recursos naturales. Fue coautor del libro Un planeta vivo llamado Gaia, editado por la Diputación de Badajoz. Vamos a recibir de manera alegre, entusiasta, así con una expectativa enorme de poder escuchar los conocimientos que Ramón Velasco nos va a transmitir. Así es que bienvenidos todos y bienvenido a Ramón Velasco y le vamos a dar un fuerte aplauso digital, ¿verdad? Le aplaudimos a Ramón, todos los que puedan abran sus cámaras porque esta tarde será muy especial. Vamos a disfrutar del conocimiento que tiene este magistral conferencista español. Es todo suyo esta sala de Zoom para escuchar esos conocimientos que van. Bienvenido, Ramón. Me habían escuchado, me estaban escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, había un momento Ok. que se había cortado, pero he escuchado bien. Muy bien. Le decía que bienvenido, que a los participantes que abramos nuestro corazón, nuestra mente, que vamos a recibir esta conferencia magistral de parte de Ramón Velasco, un conferencista internacional de nacionalidad española, y que esto será un antes y un después. Así es que le damos la bienvenida a todos y a todas. Muy bien. Muy Pues bien. muchas gracias a Pues muchas todos. gracias a todos. Josefina, muchas gracias por la Josefina, muchas gracias invitación. por la invitación. Muchas gracias a Juan, a Elena, a Cuchi, y felicitaciones a la Fundación Bosque Sagrado, porque estoy siguiendo los trabajos a través de muchos vídeos que realizáis
conozco también los trabajos a través de Elena y mis felicitaciones porque es un trabajo de concienciación y sensibilización auténticamente maravilloso. Es un trabajo que debería hacer toda la humanidad y que si bien algunos gobiernos o muchos gobiernos se encargan del medio ambiente, pero sin la colaboración de las ONGs y de fundaciones como las de Bosque Sagrado, que hace es realmente un bosque tan sagrado, un trabajo tan sagrado, sin fundaciones de estas le quedaría mucho brillo a la humanidad. Y además es una esperanza que existan fundaciones de este tipo, porque realmente se está haciendo un trabajo maravilloso y eso es una palanca que va a ayudar a la humanidad para salir adelante, porque hace falta mucha alegría, mucha esperanza y mucho pensamiento positivo para realmente lograr la paz, que hoy en día que celebramos este Día Internacional para solucionar esos conflictos al medio ambiente y evitar la explotación que se hace del medio ambiente en las guerras, hace falta pues poner mucha paz y mucha serenidad en el mundo. Así que muchas gracias por esta invitación y de corazón pues damos la conferencia con mucho cariño hacia todos ustedes, comenzando ya el tema, que es en el Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente durante guerras y conflictos armados. Y este lema fundamental, ¿sí? Bien, pues el lema Juntos cambiamos el mundo es fundamental, porque esto no puede ser de una sola persona, la humanidad es una. La sangre que corre por todos los seres es uno. Entonces, el aire que respiramos es uno. Entonces, es fundamental que el cambio lo hagamos juntos. Y esto ya se está dando cuenta, entre comillas, por así decirlo, hasta los malos. Es de que como no estemos juntos, no hagamos un trabajo en común, pues esto difícilmente va a progresar, ¿no? Entonces, en este tema de las guerras, y ahora que estamos viviendo algunas tan cruentas, tan difíciles, yo me he quedado sorprendido. Por ejemplo, estudiando el tema de Gaza, de Israel, de los palestinos, un tema realmente triste. Y me quedé sorprendido porque, aunque como Francisco de Asís llamaba hermano a todo, al lobo, al árbol, a la luna, al hombre, pues es guerra entre hermanos. Pero es que fundamentalmente, cuando se están analizando ahora las secuencias genéticas para ver los ancestros, en qué parte de la genética está, es que los palestinos tienen una genética hebrea. Es que ahí sí que están hermanos y hermanos luchando. Es penoso, pero es así. Entonces, hoy vamos a dar un mensaje de alegría, una oración para que todos estos problemas del mundo puedan llegar a la serenidad, a la paz desde nuestro corazón. Vamos a trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible, con el número 15, que es vida de los ecosistemas terrestres, aunque veremos también que afecta a otros ecosistemas, y con la acción por el clima, porque está muy afectado igualmente. Continuamos. Bien. Y este es el Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente durante guerras y conflictos armados. Y actualmente existen muchos conflictos, más de 50 conflictos en todo el mundo, no solo los de Rusia y Ucrania, los de Palestina e Israel, es que existen muchos conflictos por muchos lados. Entonces sí que hace falta realmente que esos emisarios de paz que recorren todo el mundo sigan haciendo unos trabajos extraordinarios, porque hay gente que hace unos trabajos muy buenos en este sentido y hace falta que se cuide el medio ambiente, porque un medio ambiente cuidado, un medio ambiente equilibrado, proporciona a los seres humanos la paz y la serenidad que tanto necesitan. Continuamos. Bien, y tenemos ejemplos en la historia de nuestro mundo. Y han existido ejemplos como zonas que han sido devastadas por guerras feroces y se recuperaron cuando los gobernantes optaron por el respeto a las leyes y a la naturaleza. Y hubo un gobernante en la India que fue el rey Asoka, rey de la India, que llegó a conquistar el subcontinente hindú, ¿no? Y tras conquistarlo y tomar conciencia de los horrores de la guerra, se dedicó intensamente a promover el budismo, la paz y el respeto a la naturaleza. Realmente Asoka fue un ejemplo de lo que se puede realizar desde la dirección de un gobierno. Él hizo una revolución tan grande que entre los edictos que tenía en su reinado decía que los derechos de los animales son sagrados y que los árboles no deben ser talados inútilmente. También hizo muchas recomendaciones
de conciencia basadas en el budismo y fueron realmente maravillosas. Fue un antes y un después en la India en el respeto a la naturaleza. ¿Continuamos? Y este 6 de noviembre, que es el día que hemos comentado, nos trae a la conciencia, y es lo que quiere Naciones Unidas, que las guerras siempre traen como resultado muertes de muchas personas. Ciudades enteras son destruidas, las personas se quedan sin su medio de vida, pero además muchas veces es el medio ambiente la víctima más silenciosa y silenciada. Aquí hay una cuestión que comentaba yo con los compañeros, que a veces a la dirección de algunos países, pues parece que los dirigentes o alguna parte de los dirigentes políticos no enfocan bien los temas. Y había un compañero muy exaltado y decía, a este, dice, a este hay que cargárselo, a este que... Digo, no, no hay que cargarse a nadie. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, hablando del maestro de Soto, ¿no? Pues, yo tengo un amigo colombiano que me decía que lo que fue la parte que explotó en Colombia, viendo ya guerrillas y frentes armados contra el gobierno, surgió a partir de que mataron a un gran político. Mataron a un gran político de ese país y a partir de ahí empezó como una especie de guerra civil, ¿no? Entonces siempre lo peor que se puede hacer es matar a alguien, y menos a un representante del pueblo. Entonces lo que hay que hacer es intentar buscar siempre soluciones pacíficas en todos los sitios, en todos los países, porque es la manera de llegar realmente a evitar conflictos aún superiores. ¿Continuamos? Bien, desde su creación, la ONU ha designado varios días para celebrar, como son el Día Mundial de la Paz, que hemos celebrado hace pocos meses, el Día Mundial de la Conciencia, el Día Mundial de la Salud, el Día Universal del Niño, el Día Internacional de la Fraternidad Humana, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Familia y tantos otros. Ahí la agenda de Naciones Unidas es inmensa. O sea, se celebran muchísimas cosas, afortunadamente, ¿no? Y muchas de ellas van en la dirección del medio ambiente. Continuamos. Y precisamente con respecto a los días mundiales relacionados con el medio ambiente y la naturaleza, los más conocidos y que los celebramos aquí son, son el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional de la... ¿Me estás alejando aquí? Que no se me ve. Ah, vale. Perdón, que tengo aquí un ayudante. Entonces, el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional de la Vida Silvestre, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, el Día Internacional contra el Cambio Climático, y hay muchos días. Yo he participado, por ejemplo, con mi trabajo en el Día de las Montañas, y ahí hacíamos cosas preciosas. Nos íbamos a las sierras del norte de Extremadura, en el Valle del Jerte, que ahí hay una reserva natural muy bonita, damos conferencias por los colegios, soltábamos aves rapaces, hacíamos plantación de árboles de especies autóctonas protegidas o en peligro de extinción, como en esa zona eran el tejo y el acebo. Se hacían excursiones para que las personas conocieran el medio. Pues se pueden hacer tantas cosas, tantas celebraciones esos días, igual que hoy estamos haciendo esta conferencia, o Fundación Bosque Sagrado hace en los días de medio ambiente internacionales tantísimas actividades y unos vídeos de concienciación preciosos, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? El Día Mundial del Agua, el Día Mundial de los Humedales, y nosotros siempre hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de la Tierra. Entonces, en esos días especialmente se pone énfasis porque los grandes problemas ambientales que antes pasaban desapercibidos ahora están teniendo mucha relevancia, ¿no? Y la gente está cada vez más concienciada. Falta concienciar mucho, pero cada vez hay más conciencia. Entonces, eso se va notando, yo lo estoy notando hasta cuando llegan a mi trabajo. En el día de hoy han llegado compañeros de medio ambiente al trabajo y le estaba explicando que el centro donde yo he trabajado durante muchísimos años, al principio fue dedicado por el Estado español para la producción de alevines de especies de peces de aguas cálidas y templadas para la promoción de la riqueza piscícola, o sea, para la pesca en definitiva. Eso ha cambiado sustancialmente. Y desde hace unos 20 años para acá, lo que se está utilizando, el centro donde trabajo, es para la promoción de la producción de especies amenazadas, de especies de nuestro catálogo regional de especies amenazadas, y estamos sacando especies, una que es muy pequeñita, que es el jarabugo, pues esa especie está realmente siendo, tanto en Portugal, en una universidad que es la de Évora, como el centro nuestro, estamos sacando unas producciones impresionantes que hacen que pueda tener continuidad, ya que solamente existe en Portugal, en la parte del Guadiana, y en España, en la parte del Guadiana. Lo que es Extremadura
y un poquito de Guadalquivir y no hay más. Entonces, ese trabajo, y como trabajo de tantos compañeros en medio ambiente, es impresionante. Hace poco me invitaba y David y Monse, que han llevado el trabajo de basuraleza, que es quitar la basuraleza, los plásticos y la suciedad del medio ambiente, a una reunión en la que se hablaba de los proyectos que se van a lanzar a nivel nacional. Y resulta que el que tiene a la seca aquí en España, ese proyecto es uno de los 5 que consideran magistrales, o sea, de los proyectos que están realmente bien, bien considerados. Y es porque ellos han hecho un trabajo tan impresionante que han unido a la lucha o al trabajo, a la labor por quitar cantidades de suciedad del medio ambiente, pues ellos han unido la plantación de árboles y han unido la creación de rutas, lo han expresado mucho, mucho en las redes sociales y han hecho hasta trabajos musicales en los que te vas a una zona de la que se han limpiado y allí tienen puesto un marcador, que es una pizarra puesta en un palo, y con unas inscripciones. Y viene un punto QR, le das al punto QR y te va dando muchas explicaciones y te da una música que han creado especialmente para esa zona. Entonces, algo que ha encantado a las autoridades españolas y un trabajo bien, bien bonito dentro de los proyectos que se realizan. Continuamos. Bien, y aquí pues vamos a hablar de los daños al planeta. Obviamente la celebración de estos días tiene un objetivo, que es recuperar el planeta de los daños que le han sido infligidos consciente o inconscientemente por el ser humano y sobre todo prevenirnos en la medida de lo posible. Y hay una cuestión que es en la que voy a incidir fundamentalmente en el día de hoy, porque creo firmemente en el poder de la co-creación del ser humano, en que con nuestro pensamiento y nuestras palabras positivas podemos ayudar mucho al medio ambiente. Entonces tenemos mucho que ver nosotros. Pero esto no es que lo diga, no lo digo yo, lo van a decir grandes personajes de la historia del mundo, como veremos en las siguientes diapositivas, pero es muy, muy importante que nosotros en nuestro entorno creemos serenidad, creemos alegría, creemos felicidad. Y yo una vez, por ejemplo, en una reunión de trabajo sobre incendios forestales, porque me permitieron trabajar en los planes de extinción de incendios forestales, y yo no me di cuenta de una cosa que dije, pero después me di cuenta del efecto que había tenido. Resulta que yo cuando entré, pues tendría unos 25 años, era jovencito, y la mayoría de los ingenieros que estaban allí, pues eran gente ya de una edad, 50, 60 años. Y resulta que había que hacer la distribución del calendario de las guardias e imaginarias de incendios en Extremadura. Y ellos debían estar enfadados entre sí que los incendios en la época más problemática son los meses de julio y agosto. Y entonces no quería hacer nadie, ni las guardias ni la imaginaria en agosto. Y pero estaban como malhumorados. Yo no tenía ahí ningún interés en ningún sentido y levanté la mano y dije, yo hago las guardias y las imaginarias en agosto. Empezaron esos ingenieros mayores, que yo les tenía mucho respeto y a mí me tenían ellos mucho cariño, a aplaudirme, que yo me quedé extrañado incluso de esos aplausos. Y resulta que al final ellos quedaron en hacer las guardias y cuando hicieron el calendario final solamente tuve 3 días de imaginaria, o sea que no ni la guardia, la imaginaria en agosto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que yo pinché el globo que estaba inflado. Es como la distensión. Hubo una distensión. Y a veces hace falta que se distiendan cosas para que la gente se tranquilice y haya más serenidad en los trabajos, en la familia, en las grandes planes que se pueden realizar en muchos sitios para que las cosas salgan bien, salgan adelante. Pasamos a la siguiente diapo. Muy bien. Y realmente en todo corazón existe un bello canto a la naturaleza. Y eso es una realidad. Cuando el corazón está sereno, está en calma, está en paz, existe mucha simpatía, mucho afecto, mucho amor por lo que nos rodea. Y surgen, como decía Beethoven en una de sus sinfonías, el despertar de los alegres sentimientos cuando uno llega al seno de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, os invito a que durante ahora un momentillo cerremos los ojos y nos imaginemos la inmensidad del planeta con todos sus ecosistemas, sus animales, y como una representación pequeña decimos desde nuestro corazón, haciendo una respiración inicial profunda, saludo con simpatía a la inmensa secuoya y observamos delante de nosotros un árbol inmenso y al pequeño peche azul, un pajarito que tiene debajo
de la garganta una manchita azul preciosa. A los bosques y a las dunas. Y visualizamos los grandes bosques de nuestro mundo y las dunas con simpatía. A las cataratas y a las montañas. Y visualizamos también las cataratas y las montañas con mucho cariño. A la familia de los osos y al amanecer. Y os digo desde mi corazón sereno. Y lo decimos con muy identificados con el amor, os amo. Y se lo decimos desde nuestro corazón a todas las partes que componen este planeta Tierra, os amo. Respiramos profundamente y volvemos a abrir serenamente los ojos y continuamos. Muy bien. Pues en este día se habla de la prevención y como dice el refrán, mejor es prevenir que curar. Pues al igual que una persona que come sano y hace ejercicio regular, está colaborando a que su buena salud le acompañe toda la vida, independientemente de accidentes o de cualquier otro aspecto, la prevención en los aspectos ambientales resulta necesaria. Por ejemplo, y os digo en esto mismo que os comentaba antes que trabajé, en la prevención de los incendios forestales, además de los planes de extinción, por ejemplo, en Extremadura, a nivel oficial, lo que se organiza es el Plan Infoes, el Plan de Información de los Incendios Forestales de Extremadura, ¿no? Pues hay una cuestión que ahora se ha dejado de producir, que es el trabajo de pastor. Pues es algo como muy poco considerado, el trabajo de pastor, pero es algo que ayuda mucho porque mucho ganado pastoreando va quitando la maleza del terreno e impide que haya combustible para los incendios posteriormente. Entonces hay que valorar todos los trabajos de este mundo, hasta el de un barrendero. Había un cantante portugués llamado Fausto, que en su disco de Madrugada de los Trapeiros decía, había una frase de una canción que me encantaba a mí. O sea, barre, barre, señor barredor, porque mientras barres haces otro mundo. Entonces eso es precioso, eso es realmente precioso. Pues mediante el pastoreo, es que realmente esta labor, este trabajo tenía que ser muy valorado. En vez de menos valorado, tenía que ser muy valorado, ¿no? Pues se puede conseguir que se limpie el monte. Pero recuerdo que una vez me insistió un amigo que quería que fuéramos a la finca de Joaquín Araujo. Joaquín Araujo es un gran escritor de medio ambiente a nivel nacional y le han dado premios incluso internacionales. Y él tenía una finca en una zona de Extremadura que se llama Los Ibores, que es una zona preciosa, de una naturaleza impresionante. Tenía allí su casita y fuimos a verlo. Y tenía cabras. Entonces hacía montones con las hojas y las cabras iban a los montones y no dejaban nada, se lo comían todo. Entonces el pastoreo es algo que se debe volver a considerar porque es muy necesario, ¿no? Eh, no cortar las cosas que no se deben cortar, pues yo también he tenido experiencias en los bosques. Y fijaros la solución que le tuve que dar a la gente que trabajaba en ellos. Llegué a una zona para trabajar donde había mucha inconsciencia. Y entonces hablé con los agentes de medio ambiente, con los técnicos. Digo, es que aquí se pueden poner 1000 denuncias al año, se pueden poner muchísimas. Digo, pero si ponemos 1000 denuncias, vamos a tener a la población también enfurecida. Digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una labor de concienciación. Y si ya no responden, entonces ya empezamos a multar, ¿no? Y resulta que en un sitio donde tenían que hacer una labor, había unos árboles que no los tenían que cortar. Y se marcaban con una cruz, estos árboles no se cortan. Y llegaron y los cortaron. Y le dije a los agentes denunciar porque esto estaba marcado que no se cortaba y han cortado. Y entonces me explicaron los dueños que es que si no se cortaban esos árboles ahí, los madereros no entraban. Y digo, bueno, digo, mira, voy a pensar que ahora mismo no había podido controlar esta circunstancia. Pero para el año que viene, en el contrato que hagáis, poner que lo que es la corta de estos árboles no se puede hacer y si lo hacen pasa la responsabilidad a ellos, porque son ellos los que lo están haciendo, porque en este caso les caería a ellos la responsabilidad. Al año siguiente volvió a darse esa actividad y volvieron a cortar los árboles grandes. Entonces digo, bueno, yo os he avisado, ahora ya os denuncio. Y mandé a los agentes a que denunciaran. Entonces yo creo que se puede avisar a la gente y si no se responde, entonces ya hay que entrar a... Hay que concienciarlos cuando no se sabe, porque cuando se sabe ya directamente están infringiendo la ley porque quieren, ¿no? Entonces, también otra cosa que se podía realizar es el exceso de matorral y de pasto, cortarlo en su tiempo y hacer cortafuegos. ¿Por qué? Porque ese exceso de matorral y de pasto que se seca
en el medio ambiente hace que cualquier cerilla prenda de una manera impresionante. Me decían unos compañeros que en la época, hace pocos años, como ha cambiado, está cambiando el tiempo, se están elevando mucho las temperaturas. Y los grandes especialistas en incendios forestales, en la prevención aquí en Extremadura, me decían que habitualmente cuando había un incendio forestal, el incendio tenía dos salidas habitualmente. Entonces, ellos tenían previsto que fundamentalmente iban a salir por un lado y si no tenían alguna fuerza preparada para apagar los incendios por otro lado. Dice, pero que desde que ha subido la temperatura se forma en lo alto de las sierras como una especie de rosa de los vientos y el viento empieza a girar en todos lados. Dice, ya no puedes prever dónde va. Entonces, incluso este cambio climático, esta elevación de las temperaturas, está haciendo que sea mucho más difícil controlar los incendios forestales de lo que es hasta ahora. Y finalmente, en este apartado sobre el fuego, quería incidir en una cosa que he mencionado antes, en la verbalización, en los decretos, en las afirmaciones, respetando el fuego como elemento de la naturaleza. Aquí llegó a haber campañas que decían todos juntos contra el fuego. Es que el fuego es incluso un elemento de la naturaleza que es muy útil muchas veces. Es todo junto contra los incendios forestales o contra los incendios fuera de su lugar, pero no contra el fuego. Entonces he insistido en varios foros que es muy importante respetar, incluso con la palabra, lo que son los elementos de la naturaleza. Muy bien, pasamos a la siguiente. En daños ambientales, y existen daños ambientales inmediatos y también en este aspecto existen bombas de relojería. Por ejemplo, un ensayo nuclear que deja tanta desgracia, ¿no? Tiene un efecto inmediato de una completa devastación, pero la presencia de radiactividad en la atmósfera dura muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Cuando se da una guerra se lanzan cientos de bombas en campo enemigo. Algunas de estas no explotan, pero realmente son durmientes peligrosos. Y en esta experiencia que tuve durante más de 10 años de los incendios forestales, de participar en los planes de extinción, hubo un momento en que en un pueblo de aquí de la provincia de Badajoz se empezaron a desmadrar un poco las cosas y empezó a arder zonas que no tenían que haber ardido. Y hay una cosa que se llaman cortafuegos, que es que la gente va cortando una parte y eso puede impedir que si no hay mucho viento siga el incendio para adelante. Entonces llegó el alcalde y me dijo, he mandado a los del PER, el PER es el plan de empleo rural que tenía mucha gente afiliada a ellos en tiempo, a los del PER del pueblo lo he mandado a que hagan un cortafuego por aquí. Yo pregunté a los técnicos de la sección, a los agentes que estaban conociendo aquella zona, y dice, no, ahí no hay peligro, que se vayan. Entonces, bueno, una zona tranquilita, la gente se siente útil trabajando y no hay peligro para ellos. Cuando me llega la Guardia Civil a los 5 minutos de aquello y me dice que no pase nadie por aquí. Y digo, ¿y por qué? Y dice, porque es zona de proyectiles de la guerra. Zona de proyectiles. O sea que la guerra deja una cantidad de secuencias y de secuelas que pueden durar años y que pueden tener su peligro. Y cuando acaban de decirme, sonó una explosión, explotó una bomba. Y a los 5 minutos me llaman por teléfono que uno de los miembros del retén de Don Benito había sufrido un daño por la bomba y que se iba el retén para Don Benito a llevarlo al hospital. Y yo decía, madre, que me pase a mí esto. Bueno, pues son realmente durmientes peligrosos, ¿no? Las bombas son porque algunas se desactivan, pero algunas todavía pueden estar activas al cabo de mucho tiempo. Entonces, una guerra siempre es una desgracia, ¿no? Afortunadamente, aquello fue una cosa que a mí me hizo mucha gracia porque no pasó a mayores, realmente que no le había dado ninguna metralla de la guerra, realmente es que el hombre era alérgico al humo. Y entonces yo decía, pero si alérgico al humo, ¿qué hace en un retén de incendio, no? Bueno, pues cosas de la vida, eso sucedía ahí. Continuamos con la siguiente. Y son daños ambientales generados por las guerras, que pueden ser de muchos tipos y los veremos a continuación. Pero también existen daños al ser humano, por muertes y heridos que se cuentan por miles en las grandes guerras y por millones en las superguerras, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que queda que son los traumas psicológicos posguerra. Los daños al medio ambiente pueden darse en la tierra, en el mar y en el aire, pero todo esto se puede revertir, como veremos y como nosotros impulsaremos y como se está impulsando desde muchas partes del mundo. Todo esto, aunque parezca increíble, se puede revertir. Continuamos. Y ahora vamos a realizar también una breve visualización. Voy a poner una música y vamos a reflexionar en este proverbio chino. Si tu corazón florece, los pájaros vendrán a posarse en él. Entonces voy a poner una musiquita.
¿Se escucha? Josefina, ¿se escucha la música? Sí, sí. Estupendo. Sí, se escucha. Entonces, esos pájaros van a ser pensamientos de paz que van a venir en nuestro corazón. Muy bien. Pues, ¿se ha escuchado bien? Perfecto. Sí, se ha escuchado bien. Muy bien. Pues procuremos todos los días tener un ratito para enviar pensamientos positivos hacia la naturaleza, hacia todos los conflictos que haya y visualizar cómo la Tierra va resurgiendo, cómo la paz se va haciendo y cómo se hace una realidad este proverbio chino, que si tu corazón florece, los pájaros vendrán a posarse en él en forma de buenos pensamientos y buenos sentimientos. Continuamos. ¿Y cómo influyen esos conflictos en lo que es la parte de los distintos elementos? Pues en tierra y suelo, las armas arrojan gases tóxicos que dejan partículas al aire, pero también filtran materiales pesados en el suelo. Y las bombas provocan profundas marcas en los paisajes. A veces la destrucción ambiental se debe a una estrategia intencionada. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Irak, pero se ha visto en muchos sitios, ¿no? De esta manera se produce un envenenamiento del suelo. Fijaros, cada vez que se hacen trincheras en zonas de guerra, si ya nos comentaba nuestro hermano José Tortajada, nuestro amigo, que 1 milímetro o 1 centímetro de suelo costaba cientos, muchísimos años en construirse, pues con la guerra se destruye en un momento fácilmente, ¿no? Pues esto realmente es pues una desgracia, ¿no? Vamos a pedir a Juan ahora que nos ponga una canción, porque quiero hacer un comentario de algo que sucedió en una guerra importante en nuestro mundo, y es la de Pipas de la Paz. Ramón, ¿cuál es? La de Paul Eh, McCartney o la sí, la de de Paul McCartney, la de McCartney? Pipas de la Paz, sí. Fijaros en los subtítulos también porque es bonito y tiene que ver con lo que vamos a explicar a continuación. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Help me to
you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I light a candle to our love. In love, our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Pues he traído este pedacito de fragmento de la canción de Pipas de la Paz de McCartney porque obedece a un hecho que se dio realmente, que fue la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial entre las tropas francesas y alemanas. Y ellos decidieron en un momento dado pues, intercambiar regalos, jugar al fútbol, hasta que los mandos dijeron, no, no, esto no puede ser. Y el ser humano, simplemente por lógica, por sentido común, por la bondad que hay en su corazón, en general no quiere la guerra. Y salvo, también hay zonas donde hay casi un odio irracional entre personas, que la hemos visto también, pero en general la gente quiere la paz, no quiere la guerra. Entonces promocionar la paz es lo mejor que se puede hacer, tanto para unos como para otros, porque es la forma de asegurar un futuro para los hijos, para las generaciones futuras, ¿no? Continuamos. Y dentro de la extracción, dentro de esa explotación de los recursos naturales en la guerra, teníamos que mencionar los diamantes de sangre o diamantes de guerra, que son aquellos obtenidos en una zona de guerra y usados para financiar guerras mediante el uso de esclavos o personas en régimen de semiesclavitud. El desarrollo de prácticas como estas son un ejemplo fáctico y conciso de la violación masiva de derechos humanos y de la existencia obvia de la esclavitud y el poder de las empresas transnacionales, el tráfico, las aduanas, las grandes marcas de moda. Y la ONU se ha pronunciado repetidas veces sobre este tema. En esto de las grandes empresas transnacionales, tienen no solamente ya en las guerras, también en tiempos de relativa paz, hay mucha explotación del medio. Y estando en una conferencia sobre lo que son las especies exóticas que se permiten vender en algunos países, entonces se permiten vender siempre que se considere que no son especies invasoras, exóticas invasoras. Es decir, que su presencia, si se escapan al medio, no genera problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se consigue una especie, se trae a un país y se vende, es lo que admite la ley actualmente. Con la que estoy en desacuerdo, pues yo creo que cada animal está bien donde está, ¿no? Pero bueno, se admite. Y si al cabo de un tiempo se descubre que esa especie que se ha traído no es válida, pues por ley se impide que siga en el medio porque causa daños. Entonces, a uno de los grandes especialistas en este tema le pregunté, porque se hacían listas negras con las que no podías tú ahí en lo que es la legislación trabajar, ¿no? Entonces le dije yo que por qué no se hacían listas blancas. Y dice, ¿cómo que listas blancas? Y, hombre, ya que vemos que de lo que se trae muchas veces salta al medio y causa problemas, pues que solamente se traiga, ojalá que no se pudiera traer, pero ya que se trae, las que no hagan daño al medio ambiente. Y la respuesta que me dio este técnico fue impresionante. Me dijo, es que no sabe el poder de los lobbies que manejan lo que es la venta de especies exóticas. Es un poder inmenso el que tienen, es un poder inmenso. Entonces ahí me di cuenta que no solamente en las guerras se está manejando cuestiones de mucho dinero y de mucha presión, sino que a muchos niveles se ejerce incluso en tiempo de paz una presión para que simplemente por ganancias económicas se pueda vender. Muy bien, continuamos a la siguiente.
Y en el mar, fijaros, con todas las guerras que ha habido, hay más de 6.000 buques que yacen en el fondo de los océanos. Además de la flora y la fauna afectada en los bombardeos, los buques hundidos son otra bomba de relojería por los combustibles tóxicos que liberan y además del petróleo acumulado en ellos. Entonces, hay algunos que, incluso algunos que llevan hasta radiactividad dentro, como hemos conocido, ¿no? Realmente, pues, este es otro de los peligros, cuando se hace daño dentro de la explotación de los recursos, porque esto realmente está inhabilitando zonas. Zonas donde se esté escapando petróleo, donde se hagan explosiones nucleares, son zonas inhabilitadas ya, ¿no? Continuamos. Y vamos a hablar ahora de las marismas. Y hubo una cosa que se dio, recordaréis vosotros, o los más mayores, en la guerra del Golfo, que se quemaron muchos pozos petrolíferos en Kuwait. Pero también las marismas iraquíes forman un humedal con un ecosistema único, ubicado en las confluencias entre los ríos Éufrates y Tigris. Pues a principios de los años 90, estas marismas fueron secadas a propósito. Y era a modo de represalia del gobierno de entonces contra una población chií considerada rebelde. Fijaros, para que esa población sufra, se hace un daño al medio ambiente, para que después tenga consecuencias sobre la humanidad que puebla esa parte. Esa es otra de las explotaciones de la guerra que hay que prevenir porque son barbaridades contra la humanidad, ¿no? Continuamos a la siguiente. Y entonces vamos en silencio. Ahora os propongo que cerréis los ojos y desde vuestro corazón sereno afirméis con mucho cariño: irradio amor a toda la naturaleza y a la humanidad, para que ambos se encuentren en armonía, que el equilibrio se restablezca. Hacemos una inhalación profunda. Sentimos que estamos mandando ese amor a la humanidad y a la naturaleza. Hacemos otra inhalación profunda. Abrimos los ojos y podemos pasar a la siguiente. Bueno, hemos visto qué pasaba en el suelo, en el mar. También, obviamente, hay afectación al aire. Pues lo que tiene una influencia impresionante son las bombas atómicas, de las cuales se han hecho más de 2.500 desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo, más que bombas atómicas, son ensayos nucleares de distinta potencia. Y dicen los expertos que el peligro que hay aquí es que si no llegan a la estratosfera, se quedan la radiactividad a un nivel local o regional. Pero si alcanza la estratosfera, por la corriente estratosférica puede pasar a la circulación global, ¿no? Entonces, realmente un peligro de la inconsciencia de las grandes potencias que han estado realizando ensayos nucleares durante años. Había uno de esos ensayos que se hacía en la Polinesia, que lo hacía Francia, y hacía ensayos nucleares en el mar. Y después decía que se comiera, decía a la gente de allí que se comieran los pescados de la zona. Y los de allí decía que se los llevaran a París, que ellos no se lo comían, obviamente, ¿no? También ha habido un efecto, hay muchos, ¿no? Muchos elementos, pero uno que era el napalm, muy conocido en la guerra de Vietnam, y era realmente una gasolina gelatinosa que se empleaba, una de estas barbaridades que se emplean en las guerras, ¿no? Y el nombre viene del acrónimo de dos de los ácidos con los que se construye, el nafténico y el palmítico. Pues también ha sido muy condenado, pero generó mucho daño este napalm en las personas, ¿no? Continuamos. Fueron muy conocidos esta quema de los pozos de petróleo en Kuwait. Se hacía como una acción de guerra de las que hemos dicho que eran intencionadas, pero obviamente quedaba el medio ambiente, quedaba la atmósfera con una contaminación impresionante, ¿no? Continuamos. Muy bien. Pues estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una herramienta formidable que tiene Naciones Unidas para conseguir que progrese la humanidad, ¿no? Nosotros vemos que fundamentalmente en lo que estamos trabajando hoy afecta a la tercera fila, que es la acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres. Veremos ahora que también hay alianzas para lograr objetivos y tiene que ver también mucho que haya justicia mundial en las instituciones sólidas para que no se cometan barbaridades. Pero realmente esto afecta a todo.
Fijaros, en la última guerra que estamos viviendo no afecta ya a un ecosistema aislado de la ciudad, está en una zona poblada, ¿no? Como estamos viendo. Pues ahí se produce mucha pobreza. El objetivo es el fin de la pobreza. Hay hambre porque están dando poca comida en la ciudad. La salud y el bienestar están siendo los hospitales diezmados. El agua limpia para saneamiento no la tienen. Desgraciadamente, estas personas tienen que beber un agua en malas condiciones. Apenas hay energía. Y todo lo que veamos en ciudades y comunidades sostenibles, en zonas de guerra, pues fijaros lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ni ciudad ni nada, se extinguió por completo. Lo que se ha hecho en otros lados, siempre es una barbaridad. Esto es una barbaridad. En todo lo que se haga para prevenir la guerra es bueno. Voy a pedir a Juan ahora que nos ponga ese fragmento de la canción de Mecano, porque también quiero reflejar con ese fragmento una enseñanza que es preciosa. A mí me encantó, pero refleja, no porque sea bonito, porque no es bonito, sino porque refleja de una manera muy, muy nítida lo que está pasando en los intereses geoestratégicos con muchas naciones, ¿no? Este compara a la nación de la que vamos a hablar, que la vaya rápidamente, la vais a detectar, y el personaje de que se está hablando es muy conocido y lo voy a reconocer rápidamente, y se habla de lo que pasó y por qué no recibió la ayuda. Cuando quiera, Juan, puedes ponerla, la de Mecano. Falta de petróleo, no hubo amigos en el mar, dejando las naciones, tu barquito naufraga. No ven la guerra, no ven la paz. Cuando quiera, Juan, podemos ya. Bien, muchas gracias. Pues efectivamente se trata del Dalai Lama. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y el Dalai tiene muchísimas enseñanzas preciosas, ¿no? Y una es esta: solo hay 2 días al año en los que no puedo hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Hoy es el día correcto para amar, crecer, hacer reír y vivir. Entonces os voy a pedir que os propongo, quienes así queréis, que realicemos esta afirmación, comparando también lo que son los intereses de toda la humanidad con esas zonas tan apetecidas por algunos países, pero desde el corazón lo que realmente nos interesa. Y es, mi interés geoestratégico es la felicidad de todos los seres. Respiramos y lo repetimos un par de veces más. Mi interés geoestratégico es la felicidad de todos los seres. Respiramos. Y una vez más, mi interés geoestratégico es la felicidad de todos los seres. Y hemos tenido conocimiento aquí en nuestra delegación, gracias a María Gemio, que en una ocasión hizo un trabajo precioso. Hizo una reunión de representantes de varias religiones. Vino un imán musulmán, vinieron ecónomos de la Iglesia Católica, vinieron lamas también. Realmente estaba bonito. Y vino un maestro lama. Y el maestro lama dijo una cosa muy curiosa, ¿no? En la señal de respeto a todos los seres de la Tierra. Y decía que ellos creían en la reencarnación. Y si nosotros respetamos a todo ser vivo, porque cualquier ser vivo puede haber sido nuestra madre en otra vida. Y es algo que resulta gracioso, pero muy bonito y un enfoque realmente que gusta, ¿no?
Muy bien. Pues el Dalai es un sabio, tiene un corazón sereno, es un maestro de fuerza y dijo una cosa que me encantó y era que China les había hecho un favor, porque, bueno, también él reconocía que en la parte interna había como un karma para el Tíbet para que pasara eso, ¿no? Un karma colectivo. Pero que China les había hecho un favor porque gracias a ellos las enseñanzas budistas se habían extendido por todo el mundo. Entonces, fijaros cómo le da la vuelta a la cosa, cómo aprovecha lo que es una desgracia en un país para ver la parte positiva. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, realmente son ejemplos de los que necesitamos, que como el Dalai hay muchos ejemplos en la Tierra y hemos conocido algunos, que son la clave, son los paladines, son el ejemplo a seguir en nuestra vida. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y un gran general americano, pues le preguntaban, ¿cómo podemos prevenir la guerra? Y él decía, la única manera, el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Y esto nada más y nada menos que lo decía el general Marshall. Él fue prácticamente, se considera, el que consiguió el éxito en la Segunda Guerra Mundial para que el imperio nazi fuera, el ejército nazi fuera disuelto. Y él nunca se puso como ejemplo, siempre se ponía en un segundo plano dándole los honores a otros, ¿no? Entonces, como dice, el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Es como le preguntaban al maestro de Zen, ¿no? Al maestro dice, maestro, ¿a cuántos enemigos puedo vencer? Y dice, puede, si eres muy bueno, muy buen guerrero, puedes vencer al enemigo con el que te enfrentes. Si eres mejor, a 100 enemigos. Si eres muy bueno, a 1000 y hasta 10.000 enemigos. Dice, pero si alcanzas la paz interior, habrás vencido a todos tus enemigos. Entonces, esto va en consonancia con lo que dice Marshall, que el único medio de vencer una guerra es evitarla. O se deberían hacer siempre en todos lados todos los esfuerzos hasta el último momento por tratar de evitar las guerras. ¿Continuamos? Por lo tanto, pueden ser resueltos por el hombre. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos. Hay una cosa que yo no lo sabía, pero que mi hermana mayor me dijo que le decía a mi padre, y era que, y es algo obvio, pero me gustó mucho el enfoque que tenía, que lo que haga un ser humano lo puede hacer otro ser humano, aunque tarde 100 veces más. Y lo que nos dice Kennedy es que nosotros podemos solucionar los problemas para que tantas cosas se disuelvan. Y él tuvo un protagonismo muy importante en la amenaza de la guerra de los misiles, cuando había puesto misiles en Cuba que apuntaban hacia, eran misiles nucleares, apuntaban hacia Estados Unidos. Entonces Estados Unidos los apuntó hacia Rusia. Uf, ahí aquello era al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, hubo negociaciones secretas que consiguieron que aquello se diluyera. Intervino el Papa, que era muy valorado, muy querido entonces, y se consiguió que eso se frenara, ¿no? Pues en una conversación de estos documentales que a veces podemos ver, estaba comentando John Kennedy con su hermano acerca de lo que pasó ahí, aparte que no querían de ninguna manera que hubiera una tercera guerra mundial, hubo un tema que me encantó el enfoque que le dieron. Dice, tú y yo hemos vivido. Dice, nuestros hijos no han vivido y merecen vivir. Precioso, precioso lo que es el lema que tenía ahí, ¿no? ¿Continuamos? Muy bien. Y después de una catástrofe resurge la vida. Yo lo que digo, el milagro, aunque vamos a decir que la maravilla o el proceso bioquímico de la fotosíntesis, un proceso metabólico, que es el que se da en las plantas, por el que sintetizan sustancias orgánicas gracias a la clorofila a partir del CO2 y del agua y que utilizan la fuerte energía del sol, hace que se produzca la vida, que se produzcan esas plantas que puedan vida a los animales que en la cadena alimenticia están en la base. Y como nos decía la película Ferguli, que era una casi de niños, pero daba una enseñanza maravillosa, de un solo árbol pueden nacer miles de árboles, ¿no? Entonces eso es realmente precioso. Yo decía de broma, a mí me gusta hacer bromas, que un día el ser humano hará la fotosíntesis. Perdón. Pues resulta que hay un inicio de eso, y lo veremos en la diapositiva a continuación. Y es que el ser humano también sintetiza. ¿Y cómo sintetiza? Pues el cuerpo humano puede realizar fotosíntesis a partir de la melanina. Y este interesante polímero de color marrón es capaz de obtener energía disociando las moléculas del agua a partir de la radiación electromagnética. Es un proceso similar al que realiza la clorofila en la síntesis vegetal.
En este proceso fotobiológico, la luz azul penetra a través del ojo humano y la hemoglobina en los vasos retinianos absorbe un cuanto de luz. Esto da lugar a una reacción fotoquímica, cuyo resultado hace que se libere la energía necesaria para la formación de trifosfato de adenosina en la célula. Esto es el conocido por los bioquímicos como el ATP, que es la molécula que retiene la energía. Entonces, en el ser humano, sacando ya la melanina, se pueden hacer placas parecidas a las solares de una energía tremenda, ¿no? Entonces, hay cosas por descubrir, muchas cosas aún por descubrir. Se decía que de los secretos del cerebro se había descubierto un porcentaje mínimo y hay mucho por descubrir. Pero lo más importante es descubrir la parte interna, porque en esa parte interna está el amor y en el amor del corazón se puede sanar todo, como decía la canción de Paul McCartney, en el amor todos los problemas se solucionan. Pasamos a la siguiente. Y lo que hace una mente en paz y lo que hacen las maravillas de la meditación. En lo que se llama TM o meditación trascendental, que vino fundamentalmente por el Maharishi de Europa, se hicieron grupos en varios países de Europa de meditadores. Y en una de las ciudades de Suiza donde se implantó aquello, vieron que conforme más meditadores y más gente se unía, había menos delincuencia en la ciudad. Entonces, cuanta más meditación, más armonía. Y cuanta más armonía, menos daño, menos conflictos al medio ambiente. Y para estar en armonía hay que cuidar muy bien el sistema nervioso. ¿Y cuáles son los peores enemigos del sistema nervioso? La tristeza y el egoísmo. Esta enseñanza tan preciosa que descubrí en el servicio militar, porque en el servicio militar yo estaba en la banda de música, fui gaitero en la banda de música. Y en los tiempos que tenía libre, pues era amigo del bibliotecario y aunque estuviera cerrada me iba a la biblioteca de la universidad. Y había unos doctores franceses que tenían en un libro de educación básica, pero hablaban del sistema nervioso y me sorprendió esta enseñanza, que la tristeza y el egoísmo son los dos peores, los dos enemigos peores del sistema nervioso. Entonces me dieron unas ganas de llevarle alegría a todos los compañeros y obviamente de servir. ¿Y qué es lo que hace realmente la Federación FIADASEC? Sirve, sirve con proyectos, sirve en ayuda social, sirve en ayuda ecológica, sirve en ayuda cultural y sirve a cualquier ser humano de la manera que podamos, ¿no? Entonces, eso es generosidad, eso es amor, eso es servicio. Y eso es importantísimo y eso ayuda a tener el sistema nervioso en muy buenas condiciones. Entonces, yo he procurado en mis trabajos, en el tiempo que he podido trabajar en varios sitios, fomentar ambientes de alegría, de dicha, de felicidad en los compañeros. Y cuando llegan las escuelas de formación profesional a mi trabajo, y algunas veces me toca a mí explicarles, les digo que generen sobre todo buenos ambientes en el trabajo. Digo, porque si en un trabajo estamos 8 horas, en principio deberíamos dormir 8 horas, aunque no las durmamos, pero la mitad del tiempo que estamos despiertos vamos a estar en el trabajo. ¿Y qué vamos a estar amargados? ¿O vamos a estar disgustados? ¿Vamos a estar infelices? Vamos a intentar procurar buenos ambientes, hacer el trabajo que hay que hacer bien y procurar crear buenos ambientes. Entonces, yo eso lo he procurado llevar donde he estado y me ha dado unos resultados fenomenales, maravillosos, ¿no? Estupendo. Continuamos para ver lo que irradia el corazón. Y si en el corazón humano, si en el corazón del ser humano hay amor, en el mundo habrá paz. Entonces yo quiero recordar una frase que puede resultar incluso casi un koan y que es del Maestro Jesús. Y es que los mansos heredarán la tierra. Y los mansos son los que están en paz. Entonces, esto a mí me impresionó cuando descubrí esta enseñanza, con dentro de la increíble y múltiple, grandiosa enseñanza del Maestro Jesús. Pero si hay amor en el corazón, en el mundo habrá paz. Continuamos. Bien. Y después también hay momentos de guerra y hay momentos de paz y hay momentos que hay que desarrollar la inteligencia para sobrevivir. Cuando las circunstancias están imposibles y no se puede prevenir, cabe enfocar la realización de los esfuerzos en mejorar el futuro. Y pongo como ejemplo dos aspectos del medio ambiente, uno en agua y otro en el aire. Por ejemplo, un animalito que está en la base de la cadena alimenticia de muchos peces y de muchos animales acuáticos, que es la pulga de agua. Pues cuando viene un cambio hacia el mal tiempo, que puede ser por una bajada brusca de temperatura, poca insolación, da poco el sol en esos días, o falta de alimento, o hay poco oxígeno disuelto en el agua,
cambia su ciclo sexual, que antes era partenogenético. Partenogénesis significa que hembras dan lugar a hembras sin intervención del macho. Entonces, habitualmente el ciclo, cuando las condiciones climáticas son buenas, es partenogenético. Esas señales del medio, cuando hay un cambio de tiempo, hace que aparezcan machos en el medio. Y de la unión de los dos géneros surgirá una hembra con un efibio. Si veis la dasnia, la pula de agua, en la parte de arriba, en la cámara incubadora tiene un montón de huevitos, pero en la parte de abajo tiene como algo negro. Es una cápsula que se llama efipio. Y el efipio contiene dos huevos. Y cuando muere la dasnia, se libera el agua. Y eso, hasta que no haya buenas condiciones ambientales, no vuelve a salir, dando otra vez el ciclo partenogenético. Pero es que esa dasnia, esos huevos, ese efipio, puede durar miles de años. O sea que ella previene lo que es la desaparición de la especie, creando una forma que después pueda dar una expansión en el tiempo a la especie, ¿no? Y con respecto al aire, hay especies como las aves frías, tarapitos, golondrinas, aviones comunes y otras especies que realizan lo que se llaman fugas de tempero, que cuando el clima se pone muy mal, y no son migraciones, son fugas de pocos días o pocas horas, vuelven cuando el clima se ha estabilizado tras un repentino cambio de temperatura. Y entre las que tenemos hay también especies increíbles como los vencejos. Y es que los vencejos duermen en el aire, o sea, no se posan nada más que para hacer la puesta de los huevos. ¿Cómo consiguen esa maravilla? Pues elevándose a 2000 metros de altura y haciendo que el cerebro solo funcione a la mitad y aprovechando determinadas corrientes que hay por allí. Es increíble, la naturaleza realmente es increíble. Continuamos. Y antes hablábamos de que se podían también, realmente se están potenciando alianzas para conseguir la paz, ¿no? Y son las alianzas entre las Naciones Unidas, hay varias, ¿no? Pero son, de la que vamos a hablar ahora, es la alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Europea sobre los recursos naturales, los conflictos y la consolidación de la paz. Y obedece al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Bueno, pues 6 agencias y departamentos de Naciones Unidas, que son el Programa para el Medio Ambiente, que es el PNUMA, el Programa para el Desarrollo, el PNUD, la ONU Habitat, la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, el Departamento de Asuntos Políticos y el de Asuntos Económicos y Sociales, coordinados por el equipo marco interinstitucional para la adopción de medidas preventivas, se ha asociado con la Unión Europea para ayudar a países a reducir las tensiones sobre recursos naturales y el uso de la gestión ambiental para la construcción de la paz y la prevención de los conflictos armados. Esto no siempre se consigue, porque hay veces que los países no dejan entrar ni a la ONU siquiera, ¿no? Pero ellos siempre están insistiendo. O sea, es bueno estar ahí para cuando se dé el buen momento conseguirlo. Pasamos a la siguiente y vemos que también existe un programa de investigación mundial sobre la consolidación de la paz y de los recursos naturales después de los conflictos. Y aquí han intervenido el Instituto de Derecho Ambiental, el NUMA, el PENUMA y la Universidad de Tokio y McGill, que iniciaron un programa mundial de investigación para recoger las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la gestión de los recursos naturales durante la consolidación de la paz después de los conflictos. Ese proyecto de investigación de 4 años dio más de 150 estudios de casos revisados por 230 académicos profesionales y responsables políticos de 55 países. Y contiene la colección más significativa hasta la fecha de experiencias, análisis y lecciones en la gestión de recursos naturales para apoyar la consolidación de la paz después de los conflictos. Continuamos. Y por último, en estos apartados de la Alianza, como Objetivo de Desarrollo Sostenible, veremos el de las Naciones Unidas sobre la mujer y los recursos naturales en situaciones de consolidación de la paz. También el PNUMA, con la Entidad para la Igualdad entre Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, o no mujeres, el PNUD y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, el PBSO, establecieron una alianza para contribuir a una mejor comprensión de la compleja relación que hay entre las mujeres y los recursos naturales en zonas de conflicto, y para establecer las condiciones para la consecución de la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la gestión sostenible de los recursos naturales para el apoyo en conjunto de la consolidación de la paz. El primer resultado de esta colaboración fue un informe conjunto publicado el 6 de noviembre de 2013, que es realmente el día que estamos en que se celebra esta prevención de la explotación al medio ambiente por la guerra y los conflictos bélicos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Muy bien. ¿Y todo esto con qué tiene que ver? Con el medio ambiente, con la humanidad, con la conciencia humana. Y podemos preguntarnos, ¿y todo esto hasta cuándo?
Pues bien, nosotros sabemos que la conciencia humana puede elevar su nivel y despertar a una nueva realidad. Para ello, además de las alianzas que hemos visto como prevención, debe existir un compromiso con la paz, como ha sido el caso de grandes seres, algunos de los que hemos hablado ya. Y como decía también un gran dirigente, una cebra no cambia sus manchas. Entonces, cuando nosotros adquirimos, pues, a través nosotros de la federación, hemos adquirido grandes valores, ¿no? Y hay personas que tienen a través de filosofía, de enseñanzas, grandes valores. Pues esos valores y principios, una vez establecidos en el interior, nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida, al margen de lo que suceda en nuestro entorno. Y eso es lo que necesita la humanidad, seres coherentes que trabajen por la paz, que trabajen por el amor, que trabajen por el progreso. Entonces, como decía este dirigente, una cebra no cambia sus manchas. Continuamos. Era voy a hacer referencia a un gran amigo que espero que nos esté viendo desde las dimensiones superiores, muy querido, eh, y es la perspectiva de las cosas. Y cuando venía con María y con él en un coche desde un pueblo precioso que está en la provincia de Badajoz, pues Santiago, como habéis reconocido, nos hablaba de la importancia del posicionamiento del embudo. Y él decía que la mayoría de las personas en este mundo, debido a sus creencias, opiniones, posicionamientos sociales o de cualquier índole, quedaban condicionadas en lo que veían y pensaban, pues solo observaban una parte de la realidad, pasando luego estas impresiones a su interior para darle un montón de vueltas en su mente, de nuevas críticas, razonamientos y pérdida, en definitiva, de energía mental, y abogaba por lo contrario. Es decir, la gente ve aquí un poquito y después le da muchas vueltas por dentro. Y él decía que el embudo se pusiera al revés, que pudiéramos ver con objetividad todo lo que pasa en nuestra vida y después filtrar todo aquello que resultara más interesante, útil, hermoso y bello para adentro. Y él utilizó esto en su trabajo con el medio ambiente. Él veía que él fue un gran montañero, un gran expedicionario, un gran aventurero. Él hizo con María la ruta del Guadiana hasta su desembocadura en Portugal, hizo cosas muy bonitas, ayudó a mucha gente, tanto dentro de la institución nuestra como fuera, pues yo soy consciente y lo sé. Y esta enseñanza a mí me encantó, es un aspecto luminoso de las enseñanzas de nuestro querido Santiago, ¿no? Pues él realmente, dentro de las muchas cosas que hizo, propuso antes incluso que el programa de Basuraleza, que están trabajando maravillosamente David y Mose, propuso el kit verde, que era simplemente llevarse una bolsa al campo cuando saliéramos con la asociación o con los amigos, con la familia, y llevarse un pincho, un palo con un pincho y cogiendo la basura y entrando unos guantes para coger. Y realmente lo hacía y lo hicimos durante mucho tiempo. Y él la llamaba el kit verde y fue un trabajo con el que él colaboró también. Continuamos. Y después, muy conocido, muy querido, nuestro fundador, el doctor Efraín Villegas Quintero, defensor a ultranza de la paz mundial y de la serenidad en la personalidad y en el corazón de cada ser humano. Y él decía que había visto tanto sufrimiento por la guerra en su país, pues que estaba defendiendo a ultranza la paz en todo el mundo, ¿no? Y explicaba en sus libros una cuestión que yo solo se lo he visto mencionar a él, que la extracción de los pozos de petróleo afecta al magnetismo del planeta. Y eso causa un profundo impacto en la emoción de los seres humanos, que por ello cada vez adquiere una vibración más negativa. Daba él también soluciones para lo que sería la liberación de gases de los coches, anticipándose a muchas de las técnicas que se han empleado posteriormente, y explicaba que gran parte de la violencia actual... Ella me dijo ahorita que muy bien. Y vamos a hablar también de otro gran personaje, Albert Schweitzer, franco-alemán, que fue uno de los más importantes personajes del trabajo humanitario en África. Fue médico, misionero, filósofo y músico. Y el poner en práctica en su propia vida su filosofía de reverencia por la vida le valió el Premio Nobel de la Paz. Entonces, maravilloso. O sea, os imagináis, reverencia por la vida. Cualquier ser que veamos, reverenciarlo. Es maravilloso. Es que con eso se acababan todos los conflictos y se acababa todas las guerras. Es uno de los grandes personajes que influyen con una fuerza poderosa en nuestra humanidad. Pasamos a la siguiente, que tenemos aquí una serie de personas que han trabajado, de grandes seres, por la justicia social, por los derechos antirraciales, que no haya, por los derechos de los pueblos indígenas, y son seres también encomiables de los que tenemos un ejemplo, ¿no? Uno de ellos, Gandhi, el gran Mahatma. Pasamos a la siguiente, que con sus huelgas de hambre consiguió unir a un país tan inmenso como la India. Es cuando estaban en conflicto
musulmanes e hindúes. Iban a separar a Pakistán de la India, que en un momento estaban unidos. Él se ponía en huelga de hambre y decía que no dejaba la huelga hasta que decidieran quedarse unidos. Y lo conseguía. Y hay un episodio muy, muy emotivo de su vida, y es que estando en la cama ya con 60 o 70 días en huelga de hambre, entró un hombre allí con un pan y se lo tiró. Y se come. Dice, come tú que yo no puedo comer. Entonces él lo miró muy serenamente. Obviamente los movimientos eran muy lentos. Dice, ¿qué te pasa? Dice, pues que en las revueltas que ha habido, dice, a mi hijo le han pegado un tiro y lo ha matado. El hombre este era hindú, de filosofía y religión hindú. Dice, y yo presa del odio, he ido a la calle y a un niño musulmán con mis propias manos lo he estrangulado. Y dice, y no puedo comer, come tú que yo no puedo comer porque esto me tiene interiormente en el infierno, estoy atormentado. Y Gandhi lo miró muy serenamente y le dijo, yo tengo la solución para tu problema. Y si cuál es, dice, ve a la calle, coge un niño y a ese niño sácalo de la calle y darle una buena vida. Pero cuida que ese niño sea musulmán. De repente al hombre se le iluminaron los ojos y acabó besándole los pies y salió a buscar un niño para educarlo. Entonces, fijaros qué gran pensamiento, qué gran serenidad, qué corazón tan sereno, para un momento de tanta tensión y una persona con una problemática tan inmensa, darle esa solución. Continuamos. Y hace falta en nuestra sociedad realmente la educación de la conciencia y la cultura del alma. A nivel práctica de lo que vivimos en el día a día, hace falta una educación de la conciencia que guíe al ser humano por los senderos de paz desde su propio interior. Y desde FIADASEC se ofrece el curso de vivencia esencial a que invitamos a todos ustedes, muchos ya lo conocen, y dice el que cualquier persona que tenga esos anhelos accede a herramientas para conocerse a sí mismo y extirpar esa lacra de la violencia y hallar la paz en su interior. Y yo conozco a varias personas que me lo han comentado, que venían en la parte de su personalidad anterior a conocer el curso de vivencia esencial, que tenían mucha violencia externa o sentían mucha violencia en su interior, y a partir de trabajarse sobre sí mismos han conseguido liberarse de esa lacra que es el ego de la violencia, el ego de la agresividad, y están viviendo muy felices actualmente. Entonces, esta es una herramienta formidable también para la humanidad. Pasamos a la siguiente. Y realmente, si desde el corazón sereno irradiamos amor a toda la humanidad, estaremos colaborando a prevenir cualquier tipo de conflicto. Aquí entra obviamente un aspecto que es la masa crítica. Como decíamos con lo de meditación trascendental, cuantas más personas estén irradiando amor, más rápido antes se solucionarán los conflictos. Pues realmente merece la pena o la alegría liberar este conocimiento, ¿no? Pues como dice el lema abajo en el dibujo, en la diapositiva, si hay paz en tu corazón, habrá paz a tu alrededor. Pues yo eso se lo decía a compañeros míos porque lo he vivido. Digo, en este mundo, si tú te empeñas, puedes generar paraísos. Y eso lo podemos conseguir todos, con la fuerza de nuestro ser, con la fuerza de nuestro corazón, con un corazón sereno, y podemos ayudar a que muchos conflictos se eviten. Pasamos a la siguiente. Entonces, siendo conscientes de vivir un momento crítico, resulta necesario que razón y corazón se fundan en amor para salvar la naturaleza en armonía, que en parte aún conservamos, pero que peligra. Nosotros tenemos aquí la suerte que disfrutamos de un medio ambiente impresionantemente bien conservado en la región donde vivimos. Acá, por ejemplo, Luis y Conchita son también sierras y montañas de mucha naturaleza, mucha vitalidad. Y los compañeros míos hacían congresos de naturaleza, de conservación de la naturaleza. Y una vez vino un representante de la Comunidad Valenciana y habló de las micro reservas, que eran pequeños espacios donde cuidar el medio. Y alguien se empeñó mucho y en las microreservas que había hablado él, y ya le dijo, pero oye, ¿por qué no hacemos muchas microreservas aquí en Extremadura? Y fijaros, nos hacía falta estar concienciado de lo que nos dijo. Dice, a vosotros nos hacen falta microreservas porque la gran reserva es Extremadura entera. Tenéis una comunidad que en gran parte está muy bien conservada. Entonces tenemos que saber valorar también lo que tenemos. En cualquier parte del mundo es muy importante saber valorar lo que tenemos. Por un lado, hacer también lo que hizo el Dalai, aunque las cosas vayan mal, extraer lo mejor que hay de ahí.
hacer lo que hizo Gandhi. Aunque esté pasando lo que esté pasando, intenta ayudar a los demás de la manera que hemos visto anteriormente. Continuamos a la siguiente. Y he querido sacar en conclusión una frase que me encantó de Antoine de Saint-Exupéry, que es el escritor que escribió ese libro tan conocido del Principito. Y decía, si queremos un mundo en paz, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Y esa es la propuesta que se realiza siempre se ha realizado desde FIADASE, desde nuestros grandes paladines. Vamos a verlo a continuación, pasamos a la siguiente. Nuestro querido fundador, nuestra querida Inga, nuestro querido José Tomás, nuestros maestros de Soto, de amarle, Debaran. Y para amar intensamente hace falta tener paz en el corazón y un corazón grande como el que ellos tienen. Y a ellos les tenemos un agradecimiento profundo. Porque igual que veis ese elefante grande que está ayudando al elefantito a salir para adelante, ellos nos ayudan a nosotros y están ayudando a toda la humanidad para tener un progreso, una vida mejor en todos los aspectos. Pues muchas gracias por su presencia. Aquí acabo yo en el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Ramón Velasco Genio, hermano, amigo, compañero. Gracias por esa tan docta investigación, esos hermosos aportes que nos has brindado en este día. Y antes de seguir con la actividad, creo que hay algunas manos levantadas de algunos participantes que quieren también hacer algún tipo de comentarios, de Muy bien. aportes o de sugerencias. Así que de forma libre le vamos a pedir primero a Yesir Ortega, si tiene a bien levantar el micrófono. Yesir, ¿estás por ahí? Sí, se me escucha. Aquí estoy. Adelante, Yesir. Me parecen muy bonitas las palabras de el licenciado acá, biólogo. Lo único que me perdí un poco respecto a esta conferencia, y es que esperaba alguna especie de datos estadísticos sobre cómo se han evitado alguna especie de guerra o conflicto armado con estas técnicas de respiración e imaginación con pensamientos bonitos. Y no es sin ánimo de ofender ni nada, solo que parece contraproducente todo lo que se ha dicho hasta ahora. Muy bien. Pues muchas gracias, Yesir. Yo te puedo hablar por ejemplo, estas alianzas que habíamos hablado en una de las diapositivas. He estado para consolidar la paz, para después ver cómo tras los conflictos se aparecían. Y está anunciado en las Naciones Unidas, pero está buscándolo durante estas últimas semanas y no lo había encontrado. Entonces, lo de la TM que ayudaba a la paz, sí te lo puedo documentar, te lo puedo buscar donde hubiera. Lo de más que estadísticas, hablando con la maestra Lamarly, me lo confirmaba, que yo decía que en España, en la propia España, que yo estaba convencido que trabajos como el nuestro se, se evitaba que hubiera realmente más conflictos debido a organizaciones, a federaciones, asociaciones como la nuestra, porque ayudaban mucho a la paz, ayudaban mucho a la paz. Y ella me decía que era así. E igual al maestro de Soto, cuando estaba en Bolivia, le comenté que yo quería que los trabajos de los maestros, las oraciones de los lamas, los trabajos de meditación, ayudaban mucho y me dijo igualmente que sí. Y más que estadísticas, no había caído yo en lo que está diciendo, y las buscaré para las siguientes conferencias, pues tenía ejemplos, ¿no? Había un maestro budista que le llamaban Nube Vacía, y que fue un maestro que se desarrolló increíblemente en China. Y cuando fue la invasión de los japoneses, era tal la potencia, la fuerza de su ser, que llegaron los japoneses, llegaron 3 aviones para destruir el monasterio donde estaba. Y era tal la fuerza de protección que tenían que 2 de los aviones entre sí chocaron y se cayeron y los japoneses a partir de aquel día le tenían un respeto inmenso, ¿no?
Pero agradezco tu comentario porque buscaré también ya las estadísticas más que las explicaciones de los hechos, algunos de los que conozco o los que he compartido con los maestros. Muchas Yo gracias, quería, Jessica. me perdona que le interrumpa. Quería entender también que usted hablaba sobre los 17 objetivos, objetivos de la ONU para desarrollo sostenible. Y hace unos meses estaba leyendo que hay alrededor, bueno, hay varios países que conforman esa organización para conseguir la paz y el descenso de la hambruna en el mundo, el descenso de la pobreza. Y caí con el resultado de que la mayoría de esos países, por ejemplo, son los que este, más índice de pobreza tienen, los que más índice de desempleo tienen, eh, los que conforman esas organizaciones para conseguir la paz junto con la ONU. Entonces, ¿cómo me puedo yo avalar de países que todavía siguen luchando con esas mismas problemáticas que ellos quieren solucionar y, y todavía no han solucionado las problemáticas que tienen ellos personalmente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues fíjate, aquí por ejemplo lo estamos viviendo también nosotros, ¿no? Hay ayudas a algunos pueblos que vienen a emigrantes y hay mucha pobreza incluso de las poblaciones, sobre todo en las grandes ciudades. Puede haber un índice de mucha gente parada también, ¿no? Y el ideal sería, pues, pero eso está a nivel mundial. Pues tú fíjate que estamos lanzando cohetes y no hemos a varias partes de los planetas vecinos y no hemos resuelto el problema del hambre aquí. Pues eso realmente yo considero que eso el mejor sitio para hacerlo, para ir consiguiéndolo poco a poco, aunque pues hay muchos intereses de muchos tipos que conocemos, o sea, de varias índoles, que van intentando eso como una mano oscura, intentando que eso no tire para adelante. Pero la mejor manera es el lema del principio, juntos hacemos el cambio. Y entonces intentándolo por todos lados. Aquí, por ejemplo, se han conseguido desde la federación muchas cosas. Desde las personas que trabajan en ayuda social, como está trabajando doña Cuchi Leiva, pues tú fíjate lo de la Fundación Bosque Sagrado, donde está trabajando Josefina, está trabajando Elena. Son unos trabajos impresionantes. Cuanto más trabajamos así, hagamos trabajos así, vamos a conseguir que la humanidad esté mejor. Eso yo lo tengo claro. Que ahora, que no son ejemplares muchos los gobiernos, eso es cierto. Y entonces ahí la cuestión está en aumentar, la única solución para eso es aumentar el nivel de conciencia, porque aumentando el nivel de conciencia y la educación, una educación en la conciencia, porque con esas dos cosas habrá en el futuro dirigentes que desde la conciencia se dirigirán no hacia intereses particulares, que desgraciadamente se ven, o intereses partidistas en muchas partes del mundo. Desgraciadamente muchos de los países están divididos en dos con respecto a la ideología, unos muy protectores del medio ambiente y otros muy explotadores, pero conforme más conciencia haya, se tenderá hacia eso. Perfecto en, ahora mismo en la Tierra hay muy pocos sitios en ese sentido. Había una de las repúblicas que están era pequeñita, claro, en los Himalayas, que ellos habían conseguido muchas, en Bután, habían conseguido trabajo, no había paro, tenían el medio ambiente bien conservado, hacían trabajos impresionantes, pero después en la India hay muchísimas personas y muchísima hambre. En China hay muchísimos millonarios y hay mucha hambre. En Estados Unidos, que es una potencia impresionante, hay mucha pobreza en la población también. En todos los países que vayamos viendo. Pero la cuestión es aumentar el nivel de conciencia y que ese nivel de conciencia vaya más a los desfavorecidos hacia emplear dinero, hacia los desfavorecidos que en vez de emplear dinero en más almas de destrucción que ya con las que tenemos podríamos destruirnos tan completamente que Albert Einstein decía que si hubiera una tercera guerra, la cuarta iba a ser a palos. O sea que sería una destrucción completa, ¿no? Entonces, en la incidencia de la conciencia es donde podemos dar. Y después en valorar lo que están haciendo algunas personas, aunque estén en países que realmente, por otro lado, incumplen. Y eso es una realidad lo que estás diciendo. Entiendo. Y ya para terminar, usted había mencionado un antiguo rey de la India tenía una guerra, no me acuerdo su nombre ahora mismo, Asoka. es Hisoka, sí, exacto.
pero dada la etimología de ese nombre y para la época del nombre de ese rey, yo deduzco que los efectos de las herramientas para la guerra en esa época eran mucho menos nocivos que los Ujú. armamentos de guerra que utilizamos ahora. Por consiguiente, la naturaleza no se veía afectada de manera tan significativa como se hacen ahora. Este, también esperaba escuchar que los orígenes o cómo se, se crean las guerras, porque más que diferencias culturales o diferencias de pensamiento, lo- los ciudadanos de cada país que se ven involucrados en guerra no tienen nada que ver, son más que nada conflictos políticos e intereses de alguna poder, ¿no? Es lo que tengo entendido hasta ahora. Por lo consiguiente, lo que quiero decir es que esos métodos de imaginación y tanto más bien parecieran métodos de yoga, por así decirlo, y no estoy tratando de ofender, vuelvo y repito, es que esos métodos no tienen un efecto directo en lo que a guerra se refiere. Ujú. Sí, muchas gracias, Yesir. Es que lo que quería ahí sobre todo ver es cómo él había, tomando conciencia de las consecuencias de la guerra que él había ganado, dijo ahora hay que fomentar la paz. Y al fomentar la paz defendió los derechos de los animales, defendió los derechos de los árboles, entonces previno a partir de ahí la explotación de los recursos de una manera inadecuada, por primera vez en lo que se tiene conocimiento de la humanidad. Muchas Continuamos con las demás gracias. preguntas. Gracias a ti, Yesir. ¿Está ahí, Josefina? Sí, estoy. Yo tenía Ok. cuando el joven hacía su pregunta y sus inquietudes, yo buscaba en mi mente y una de las mejores, los mejores ejemplos que pueden incluirse en esas estadísticas que el joven buscaba es Mahatma Gandhi. Todo lo que Ujú. pudo lograr Gandhi desde la paz, desde la armonía, desde el corazón, desde la conciencia, desde el poder de sus palabras. Era cuanto. Juan, usted sigue con el control de las preguntas y era Sí. cuanto quería decir. Muchas gracias, Gracias, Josefina. amada Josefina. Gracias al hermano que intervino antes. Gracias por sus reflexiones, gracias por los aportes que hizo. Y me hizo recordar también una frase de un filósofo francés que decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque Ujú. nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Realmente creo que es la esencia de la conferencia de nuestro hermano de hoy. Un llamado al cambio personal, un llamado a la paz profunda del corazón, que realmente desde ahí ese es el germen de la paz que Ujú. nace del propio corazón y el llamado a la armonía, al amor compartido, al amor global de los hermanos que estamos en esa conciencia. Así que yo creo que esa es un poco también la esencia, por lo menos lo que yo capto de lo que nuestro hermano Ramón nos está diciendo. Hay también otra pregunta, otra mano levantada, creo que es Crismeldi. Crismeldi, Soriano, ¿estás ahí? Adelante. Sí, saludo, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, Crismeli. Excelente, Ok, excelente, Crismeldi. perfecto, perfecto. Bueno, quiero hacer un comentario y es que me ha encantado la conferencia porque como su nombre lo indica, un corazón sereno, la finalidad de esta conferencia es hacer un llamado a que la persona tengan una mejor conciencia y entiendan la importancia de lo que es
radicar amor y paz, porque actualmente es lo que más hace falta. Hay muchas personas que son muy violentas, que no saben cómo manejarse, pero lo importante es que hay personas que con un gesto bonito podrían cambiar la manera de pensar de los demás. Cuando nosotros tenemos un gesto bonito con alguien que tuvo un mal día, con alguien que está enojado, tú muestras que tú puedes entender lo que está pasando esa persona y tú puedes cambiar la mentalidad de esa persona. Entonces, no es solamente mostrar estadística, es el mensaje de cómo podemos cambiar de manera mental y todo lo que está pasando en el mundo, lo que está afectando actualmente a la humanidad. Por eso son los hechos y cómo nosotros podemos reaccionar hacia eso y también cómo podemos brindar amor y paz a las demás personas y lo más importante, cuidar nuestro medio ambiente, los animales, valga la redundancia, fauna, flora y todo eso que va incluido en lo que es nuestro ecosistema. Eso es muy importante. Gracias. Ujú. Pues completamente de acuerdo, Crismeli. Eso es la paz del corazón sereno, el amor que se genera desde el ser, eso es lo más importante y lo que nos sana todo. Y como nos decía nuestra amada maestra, cuando está a punto de amanecer, la noche es más oscura. Entonces a veces parece que la cosa va a peor. Pero lo que yo le digo a mis compañeros, porque hablamos de esto muchas veces, es que en la tele solo salen noticias malas. ¿Cuánta gente se enamora un día? ¿Cuántos niños nacen dando la alegría a esa gente? ¿Cuántas acciones de voluntarios que hay? Hay muchísimos millones de voluntarios ambientales se realizan el día y yo las veo aquí. Entonces, todo eso es amor, es irradiar amor. Eso mismo que dijimos antes de la meditación trascendental, es paz, es serenidad que se emite. Cualquier aspecto que sea servir a la sociedad, a los desfavorecidos, como lo hace nuestra federación, que tiene el nombre de ayuda, eso es algo realmente maravilloso, sublime. De tal manera que una vez aquí un presidente que hubo de la comunidad autónoma nuestra casi llegaba a decir que, viendo algunos trabajos que se hacían, dice, eso es un trabajo de ángeles. Pues entonces eso es lo que hay que hacer en un trabajo como humanos, pues somos humanos, es de ayudar lo más posible en todo lo que podamos. Y yo aquí he tenido ejemplos maravillosos. Y aparte de ver a nuestros grandes maestros que nos hemos conocido, venir aquí todos los años, los amigos que están trabajando en medio ambiente, en cultura, en ayuda social, hacemos trabajos bien bonitos. Todos los trabajos de los CEDAS que se realizan, todos los trabajos de basuraleza, todos los aspectos de conocimiento interno, eso ayuda al ser humano a elevar conciencia, que es lo que yo considero que es fundamental, que es lo que has mencionado tú también. Así que muchas gracias, Crismel. Gracias, gracias por ese importante aporte. Gracias también, Ramón, por esa valiosísima respuesta. Me parece que quizá Norberto tiene el micrófono abierto. Norberto, Sí, ¿quisiera hacer algún aporte, alguna valoración? sí. Agradecerte, Ramón, a tu ser especialmente, por toda la luz y la conciencia que ha irradiado a través de ti para el bienestar de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norberto. Y yo agradezco profundamente vuestra asistencia, Norberto, y a la de todas las personas, hermanos y hermanas que habéis estado. A Josefina por esa invitación, a Elenita y a Juan por siempre la colaboración, la ayuda, la amistad, el estar ahí. A nuestros maestros que siempre están, siempre, como yo digo, una palabra que quizás es inventada, sobrevolándonos, viendo cómo nos pueden ayudar, cómo nos pueden proteger. Y ese ejemplo que yo le decía una vez a una persona que tuvimos del maestro de Soto, es que a mí el ejemplo que él me da, lo que yo quiero es manifestarlo igual para la humanidad, intentar hacer toda la ayuda que él hizo, la difusión de la luz, del conocimiento. Y en eso después tenemos muchos hermanos que están y hermanas que están haciéndolo actualmente. Entonces eso es precioso realmente. Así que muchas gracias, Norberto. Gracias, Norberto, de Fundación Bosque Sagrado Argentina, una institución hermana con Bosque Sagrado Dominicana.
¿Alguna participación más de los que están aquí en esta reunión? Yo quisiera, Ramón, hacerte Bien. una pregunta personal. Yo entiendo que nosotros pues sabemos qué hacer en estas situaciones, pero yo quisiera profundizar un poquito más en el cómo. ¿Cómo nosotros Ujú. podemos incorporar esa paz profunda, los valores del corazón, los valores de la serenidad ante acontecimientos que vienen ante nosotros cuando hay conflictos, no solamente conflictos mundiales, sino conflictos personales en el entorno, en la comunidad, en el lugar donde nosotros vivimos habitualmente? Ante esos detalles, ante esos aspectos, ante esa evidencia, ¿cómo nosotros podemos vivir desde la paz profunda del corazón? ¿Cómo nosotros podemos incorporar esa paz? ¿Qué ejemplo tú nos puedes poner de forma práctica, vivencial, para estos momentos así, para poder proyectar tanto paz interior como paz al planeta? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? A mí lo que me ha ayudado mucho fue desde que me incorporé en la asociación, fueron las enseñanzas de trabajar por expulsar el ego del interior. Entonces yo la parte externa era bastante tranquilo, pero en la interna había mucha parte de agresividad que había que trabajar y que tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero que eso me ayudó mucho, empezar a eliminar, a expulsar el ego de mi interior. Y llegó un momento, porque yo vi una cosa que me pasaba al principio, que me causaba muchísima tristeza y muchísimo dolor interno, y era que no sentía amor. Yo el primero digo, es que yo no estoy sintiendo amor, y eso me producía una congoja tremenda. Y de repente un día, pero fue algo, una vivencia, vi a una persona, que era una persona, podríamos decir, para lo que conocemos, que se entiende en la sociedad, una persona mala. Yo sabía que era un pederasta esa persona. Entonces me causaba rechazo y casi repugnancia. Entonces, pero de repente yo había estado haciendo mucho trabajo para intentar expulsar la agresividad, para incorporar, sentí mucho amor por esa persona, espontáneo, salió de, y a partir de ahí entonces se incorporó el amor y yo había hecho trabajo para expulsar lo que era agresividad, odio, etcétera, rencor. Entonces, el trabajo interno es fundamental, según mi opinión, para conseguir. Y una vez que te has consolidado ahí, una cuestión es no darle importancia a lo que pasa, en el sentido de darle importancia para que, en lo que puedas colaborar, pero no darle importancia en lo que te puede influir. Y saber que tú tienes un interior, tienes un ser en tu interior, tienes un alma que es poderosa, es fuerte y que puede hacer frente a cualquier cosa. Y encima tenemos muchísimos amigos, tenemos maestros que nos ayudan, que tenemos gente maravillosa. Mira, a mí en mi trabajo hay compañeros que me dicen, yo tuve una oportunidad de poder ayudarle para que consolidaran el trabajo, muchos de ellos, gracias a Dios, fui una pieza más, no fui el único, y muchos de los compañeros me dicen que rezan por mí todos los días. Mi suegra dice que reza por mí todos los días. El amor de los compañeros a mí me da una fuerza tremenda. Y esa fuerza hace que estés tranquilo ante cualquier circunstancia y que no le des importancia. Una vez el jefe viejo mío del trabajo, estaban unos chavales nuevos y ellos hacían lo que querían. No hacían lo que querían, eran muy desorganizados. Entonces pusieron unos cables por medio y llegó el jefe y echó una bronca impresionante. Una bronca impresionante de esas que levantaban paredes, ¿no? Y estamos hablando con respecto a los ejemplos, ¿no? Y cuando acabó la bronca, lo, fui hacia él y digo, vente conmigo a hablar al despacho. Lo llevé al despacho y digo, ¿qué te pasa? De repente él tomó conciencia y dice, uy, discúlpame porque he sido un energúmeno, pero es que no aguanto esto. Entonces, el hacer tomar a la conciencia de la persona desde la serenidad es bueno. Según lo que yo he comprobado y lo que me han podido confirmar los maestros, hacer trabajo en general ayuda mucho. Y después el ayudar a cualquier personita, estar metido no solo con la idea, con el pensamiento, sino ayudar en lo que podamos. Entonces, por ejemplo, cuando se apadrina a un niño, cuando se planta un árbol, cuando se ayuda, como tenía en el curso de bondad de Justo Bueno, se ayuda con cualquier acto de bondad en el día a una persona, eso realmente hace que tú puedas ayudar a esos conflictos. Aquí, en los grandes conflictos que hay ahora, es no darle importancia, es no comentarlo, no darle fuerza con nuestras palabras a esos conflictos, unirnos a los grupos de meditación, quien quiera de oración también, que los hay, y difundir un pensamiento muy positivo y mandar mucho, mucho amor y mucha luz para las personas que son los emisarios que tienen que conseguir
o que las guerras se acaben o que vayan a más o que haya el menor conflicto posible, pues que lo consigan en la medida de lo posible. Eso es lo que te puedo decir por la experiencia. Gracias, Ramón. En ti se cumple ese aspecto triple de dar amor, de sembrar un árbol, ¿verdad? Y de sentir esa conexión con el planeta. Gracias, Ramón. Eso sí quiero Quedó muy comentar convencido por esa una amplia cosita. respuesta. Quiero comentar Creo una que cosita, también por Juan. aquí alguna... Dime, Ramón, claro. Eres tú el Sí, protagonista. Dinos. estábamos una vez en el campo, es que esto tiene que ver con la maestra, ¿no? Sí. Y estábamos en el campo, hicimos una práctica, que era una antigua práctica que tenían los esenios para comunicarse con Gaia. Y la práctica la dirigía la maestra y consistía en hacer un hoyito en el suelo y como a poner el oído para hablar. Y de repente a mí se me puso la carne de gallina, pues yo sentía que alguien me estaba escuchando. Entonces, de tenerlo como una idea, un pensamiento de algo que tú crees que a sentirlo, entonces eso fue algo precioso. Y cuando sientes que hay algo tan grande, tanto abajo como arriba, pues el ser humano, como decía Kennedy, si lo que hace lo puedes hacer, entonces haciendo las cosas buenas se pueden conseguir muchas cosas. Gracias, Juan. Que sí, Ramón, como te decía, en ti se cumple porque has sembrado árboles, has escrito libros y despliegas un amor inmenso por el planeta desde el corazón. Así que excelente, Ramón. A ver si alguna persona más, creo que Julia Margarita también está por ahí con la cámara encendida. Julia, ¿quisieras participar con alguna pregunta, con algún aporte? Estás en la paz del corazón, ¿verdad que sí? Quiero dar gracias infinitas porque en diferentes puntos eh, me llegó bastante, aprendí nuevas cosas y yo creo que ese material es maravilloso porque nosotros podemos agregarle un poco a nuestras conferencias de ecología. Entonces, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Juan, también. Muchas gracias. Gracias. Tuvimos aquí un representante impresionante que creo que muchos de vosotros lo conocisteis en España, que era José Tortajada, y tenía unos conocimientos de medio ambiente preciosos, bonitos, aplicables prácticamente. Y actualmente hay un biólogo que para mí es un maestro de la naturaleza, que es Juan Pablo Pulido, que tiene un trabajo impresionante y es de nuestra delegación aquí en Extremadura. Y él consiguió reunir a los catedráticos de las grandes universidades para que hicieran cada uno un tema, uno referente a fauna, otro a flora, otro al medio ambiente, a distintos aspectos, y consiguió hacer temas en un programa informático que después pasaba para que lo pudieran dar en las distintas clases en el sistema educativo. Y Joaquín Araujo, ese gran investigador y educador, un periodista fantástico, decía que él conocía todos los trabajos de educación ambiental de Europa y trabajo como ese no había. Y que no conocía todos los de Estados Unidos, pero los de América y no creía que hubiera un trabajo como ese. Y en ese entraban juegos, entraban conocimientos, los chiquillos tenían que a través de aprenderse, estudiar los temas, llegar a un nivel y de ese nivel se le daba más información. Un trabajo precioso que me ha dicho, por cierto, que lo quiere volver a reeditar ahora. Entonces, hay personas muy válidas, incluso algunos muy cercanas a nosotros, que hacen un trabajo extraordinario. Y eso es muy, muy bonito de poder ayudar a colaborar a que esa luz se expanda. Y ojalá, como decía Víctor Hugo en Los Miserables, ojalá que fuéramos como Briareo, que era un personaje mitológico, que tenía 1000 brazos y que con esos 1000 brazos pudiéramos ayudar a disipar con luz la oscuridad de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Vamos a dar entonces la oportunidad a la última pregunta. Creo que Marisela Disla tiene la mano levantada. Adelante, Marisela. Bueno, más que una pregunta, es que me llegaba así como al interior. eh, San Francisco de Asís, que era un hombre de paz y que, bueno, el Papa Francisco en su encíclica que le dedicó a el Laudato Si, donde habla de cuidado de medio ambiente y ese cuidado de medio ambiente, yo en mi trabajo siempre digo que
comienza cuidando a la persona, Ujú. cuidándonos nosotros mismos, primero como con mi persona, cuidando al otro y ya desde ahí yo puedo hacer otras cosas. Yo tengo una gran sensibilidad por el medio ambiente, lo digo así. eh, Qué sé yo, muchas veces yo me encuentro con murallas porque como a veces la gente que somos muy apasionados nos encontramos con mucha muralla, pero sí, eso es religiosa, salesiana. Entonces, Ujú. a veces, bueno, nuestro lema ahora para este año y una de las decisiones que se tomaron de las deliberaciones del capítulo es el cuidado del medio ambiente. Eso está en nuestra, o sea, en estos 6 años tenemos que, o sí, entrar por ahí. Y nuestro Es lema para correcto. este año, o sí, nuestro lema pastoral es eso, cuidemos la creación, somos hermanos, incluyendo la encíclica Fratelli Tutti. Pero Ujú. el asunto es que uno se encuentra, yo digo con muralla, de que yo dije no voy a sufrir, porque realmente yo vivo en República Dominicana y donde yo vivo a veces tengo que pasar siempre por la misma basura y dije voy a dejar de quejarme, porque tengo que pasar por un basurero, yo le puse la calle Ibero Basura, porque no hay forma. Y digo, no voy a sufrir porque siento que yo inquieto a la gente cuando yo digo, ay Dios mío, ¿y cuándo será? ¿Cuándo vamos a cambiar esto? ¿Y cómo puedo hacer? Y como que nadie se interesa por nada. Y dije, no, voy a hacer lo que yo pueda, voy a sembrar mi matica, voy a sembrar mi lechuga en la azotea, voy a seguir insistiendo con los muchachos lo que yo pueda hacer hasta donde pueda llegar porque no, tampoco me voy a morir. O sea, tengo que trabajar. Sí, sí, he decidido hacer la cosa como, Muy porque a bien. veces como que, wow, no, es fuerte, pero creo eso, no inquietar al otro, tratar de dar el ejemplo, porque también es una cultura que todo el mundo quiere hacer proyectos para que los otros lo hagan. Yo digo, no, es para yo hacerlo, para también yo involucrarme, porque no se vale, así no se vale. Hacer Mm. cosas para que los otros la cumplan. No, cúmplela. Entonces también cuando yo cumplo lo que yo digo, lo que yo quiero expresar y lo hago, o sea, ya entonces estoy dando un ejemplo, porque caramba, comienza por ti a pacificarte, digo yo, Marisela, tranquilízate, ya deja de quejarte con eso de la basura. Sí, así, incluso hasta el ayuntamiento yo le he llamado y dije, quiero colaborar con ustedes, pero díganme cómo lo ayudo, porque realmente una cosa increíble. Entonces, cosas así, yo digo que primero hay que comenzar como San Francisco, así, ese hombre de paz, que era capaz de hablar con todo, con todo, y hermano Sol y hermana Luna, todo el mundo, pero también de esa humildad y de esa sencillez de que yo, lo que yo profeso, ok, entonces yo lo pongo en práctica para que el otro también vea que yo no soy de Marte o que estoy hablando nada más para que así. Entonces me Ujú. llegó eso y quería compartirlo. Pues muchísimas Gracias, gracias. Marisela. Es una, es un compartir precioso, porque tanto ha habido muchos, ¿no? Pero los más conocidos son San Antonio de Padua, que llegó un momento en que no, los humanos no querían oír los sermones de San Antonio, se fue a la orilla del mar y salieron los peces a escucharle. O sea, se fueron a la orilla dentro del agua, pero y San Francisco que hablaba cada vez que daba un discurso a los pájaros, llegaban todos los pájaros y se caían y le decían, proclamad el Evangelio a toda la humanidad, ¿no? Yo sé que eso es cierto, yo sé que eso es cierto porque a mí me gusta a veces hacer reflexiones profundas andando. Y en una de las veces que me he notado ya más interiorizado, más concentrado, de repente me di cuenta que cientos de pájaros de alrededor se habían venido al árbol donde estaba yo haciendo mis reflexiones. Entonces, si yo eso lo he vivenciado en mi vida, como San Francisco así, hacía maravillas. Y ha habido grandes, grandes teurgos, como San Antonio, como algunos maestros de la India, como algunos seres grandes, que han conseguido. Y después de esa paz del corazón, surgen algunas oraciones profundas, bellísimas. Hay uno de los himnos espirituales más preciosos, que yo no lo he conocido hace poco, no lo sabía, y surgió de un sacerdote en Suecia que estaba por una nevada que le cayó cuando iba a su casa, se tuvo que esconder en una cueva y creía que moría. Pero cuando el tiempo se aplacó un poquito y llegó a su casa, empezó a hacer un tiempo maravilloso. Y le surgió un agradecimiento al Creador
que hizo el himno de Cuán grande es Dios, que yo lo he oído en grupos americanos de vocalistas, una de las cosas más bonitas que yo he escuchado. Entonces, claro que tenemos esos grandes ejemplos y San Francisco, un ejemplo impresionante, y además de un ser, de un joven que quería la guerra, y cómo la enfermedad y el ver a los pobres, dice, esa mi vida atender a los pobres, y se unió en una vida espiritual de servicio y de crecimiento interior. Eso es realmente, auténticamente un ejemplo, una maravilla. Y que muchas gracias por tu testimonio, Maricela. Bien, pues vamos a dar por concluido esta actividad maravillosa. Gracias, Ramón, por brindarnos este espacio de tanta conciencia, de tanta motivación, de tanto impacto que llega a nuestros corazones. Realmente vamos a seguir en esa línea de brindar amor y vivenciar la paz profunda en nuestros corazones, compartiendo este aura colectiva de amor global, por sí mismo y por el planeta. Gracias, Ramón, porque nos has investigado muchísimo, nos has dado datos muy interesantes y sobre todo el llamado profundo a la paz interior. Esa es la clave y la esencia de la paz global. Agradecemos en este momento pues, a la Fundación Bosque Sagrado Dominicana, agradecemos al equipo organizador de esta conferencia, a Josefina Frías, a Sandra Ramírez, a todos los que han propiciado esta conferencia, a Elena de la Cruz. También agradecemos, por supuesto, a nuestro hermano Ramón Velasco por esta hermosa y profunda investigación. Agradecemos a los estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico de San Luis, a todos los participantes y a todos los que estamos aquí con esta conciencia y con esta presencia. Gracias por todo. Esta conferencia se va a subir a la red de YouTube de Fundación Bosque Sagrado Dominicana para que siga haciendo su acción y siga propagando la conciencia desde la paz a todo el planeta. Gracias una vez más, Ramón Velasco Gemio, profesor de Extremadura, de Albacete, España. Gracias por brindarnos este espacio maravilloso de alegría, de conciencia y de paz. Gracias a todos. Damos por finalizada esta actividad. Nos gustaría seguir todo el tiempo. Ahora solamente les quisiéramos pedir, por favor, que abran las cámaras para que nos veamos todos, podamos tomar alguna fotografía global y sigamos en esa tónica maravillosa de la paz del corazón. Podemos abrir las cámaras todos para tomar una fotografía. Ramón, ¿qué te parece que podamos hacer algún gesto de hermandad? ¿Qué gesto se te ocurre que podamos hacer? De Puedes hermandad, de recordar, conexión, de paz, la paz en el llevarnos. corazón, la mano en el corazón. Mm. Y hacemos todos así con la manita, agradeciendo a nuestro facilitador del día de hoy por esta brillante y hermosa conferencia. Eternamente agradecido, Ramón, siempre contigo, Muchas gracias. desde la paz del Gracias a todos, corazón muchas gracias. hacia todo el planeta. Gracias a todos, mucha paz, mucha armonía y mucha hermandad. Gracias y seguimos siempre conscientes y activos. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias. Ahí seguimos. Gracias. Hasta la siguiente. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, Bye, Ramón. Gracias a todos. gracias. Adiós. Chao. Adiós, seguimos. Hasta Gracias, luego. bendiciones. Gracias por la conferencia. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Y vamos cerrando a la 1, a las 2, a las 3 Y a las menos 3. cuarto y a las 3. Gracias, gracias, gracias.